Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana y les proponemos hablar ahora de economía, cuál es la situación actual, cuál es el impacto de la región en nuestro país y viceversa, cuáles son los proyectos y las proyecciones, sobre todo para lo que resta del año. De todo esto vamos a dialogar con el economista Agustín Iturralde, director del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín, bienvenido, ¿cómo andás? Buenos días, Lorena, buenos días, Magdalena, un gusto estar de vuelta por acá. Un gusto recibirte nuevamente. Bueno, hace poquito presentaron las proyecciones desde el CED. Repasemos un poco cuáles son las principales proyecciones. A ver, la principal novedad es que la semana pasada, el viernes de la semana anterior, se conoció el dato del segundo trimestre del PBI y fue un dato bueno, fue un dato un poco mejor de lo que esperábamos casi todos los economistas. 7,7, ¿no? Con respecto... 7,4. Ahí va. 7,4. Con respecto al trimestre, el mismo trimestre del 2021, el segundo trimestre de 2021. Con respecto al trimestre inmediato anterior, el primero de este año, que hay que estacionalizarlo, hay que sacarle los componentes propios de la temporada, del verano, etcétera, fue de 1 y algo, que fue un buen dato, fue un dato mejor de lo que esperábamos casi todos. Obviamente es un dato muy marcado por lo que fue una temporada de soja, una cosecha de soja espectacular me animo a decir, irrepetible. Ahí está, porque se ha relativizado ese 7,7 porque teníamos más, digamos, afección por la pandemia, el tema de la soja. ¿Qué valor tiene ese crecimiento? A ver, el 7,7 es muy bueno, sobre todo por la comparación, porque recordemos, segundo trimestre de 2021, uno se pierde acá en qué estamos comparando. Segundo trimestre de 2021 fue el peor momento de la pandemia para Uruguay, fue cuando realmente tuvimos muy presionado el sistema sanitario, donde estábamos con las escuelas se abrían, cerradas. Entonces la comparación nos ayuda contra ese. Pero la comparación contra el primer trimestre de este año no nos debería ayudar tanto porque ya estábamos recuperados, ya el empleo se había recuperado, etcétera. E igual el dato es mejor de lo que esperábamos. Ahí, creo, el 7, ese 7 espectacular, es esa la explicación. Ese dato tan bueno, la explicación, sé que hay varias, pero la principal es que tuvimos realmente en el sector aeroportuario un año que va a ser bastante difícil que se repita, porque se juntó precio y cantidad, P por Q, que decimos los economistas. Una temporada donde la verdad los rendimientos fueron muy buenos, el agua llegó justo a tiempo, las cosechas fueron buenas, pero además se encontraron con buenos precios. Es raro que los productores encuentren las dos cosas a la vez. Eso pasó, es muy difícil que el año que viene podamos repetir esto, los años anteriores no había sido el caso, entonces eso creo que es el principal traccionador de este dato tan bueno, que bueno, el segundo trimestre es el trimestre de la cosecha de verano, que es en particular de varias cosas, pero el producto estrella de la cosecha agrícola en verano en Uruguay es la soja. De todos modos, es un buen dato, es un dato que uno lo mira y tiene otras implicancias. Hay recuperación en otros sectores que venían relegados. Hoy todos sabemos que en el interior, cuando la cosecha de soja anda bien, eso tracciona, el almacén del pueblo, la agrícola, la veterinaria. Bueno, obviamente eso se siente, eso creo que se ve en el sector comercial, en otros sectores que venían rezagados, en particular el dato sector salud, educación, servicios financieros, servicios de energía. Fue un buen dato en general, no hay que sobredimensionarlo, digamos. Ahora, Agustín, con esos datos que manejás de la exportación de soja, sobre todo por los precios, la buena cosecha en nuestro país, veníamos de un verano con fronteras abiertas. ¿Qué hay que esperar para, o por lo menos qué proyecciones se pueden hacer? Porque tal vez esos indicadores no sean los mismos de cara al futuro. Sí, a ver, creo que lo que... ¿Cuál es la contracara de esto? ¿Cuál es lo que no salió tan bien del dato? El consumo del segundo trimestre estuvo estancado, no aumentó. El primer trimestre había aumentado y había, digamos, llegado justito al nivel prepandemia y el segundo se estancó. ¿Por qué se estancó? Bueno, en particular porque también los datos del PBI salen un poquito de tardanza, salen como 3 meses tarde, entonces acá ya estamos hablando en materia de inflación de otra cosa, pero el primer semestre, en particular la segunda parte del primer semestre, fueron muy malos en términos de inflación, en términos de aceleramiento de la inflación, de lo que se llamó en el mundo la sorpresa inflacionaria, la guerra, el combustible en particular, pero los alimentos, y que eso licuó, ¿se acuerdan que licuó mucho lo que fue la supuesta recuperación salarial que iba a empezar a ver el 22, que en el primer semestre no ocurrió, de hecho el primer semestre volvió a haber pérdida salarial, y bueno, creo que en eso fue un PBI que evolucionó bien, pero una inflación que se comió buena parte de los ingresos de los trabajadores. ¿La tasa de empleo incide también allí?
Y bueno, la tasa de empleo se mantuvo estable. La verdad, tuvo un buen desempeño en el cierre del año y este año viene estable. El último dato fue un poquito peor, pero creo que hay que esperar un poquito más. Con algunos incrementos a nivel de seguros, ¿no? Algunos incrementos a nivel de seguro, pero eso muy marcado por temas que pasaron en supermercados, en particular de tienda inglesa, y en particular creo que por el fenómeno de... Lo que a mí me parece muy claro que está viendo la economía uruguaya es un desplazamiento del consumo desde la formalidad hacia la informalidad. En particular en el litoral, esto hemos hablado algunas otras veces que venimos a hablar específicamente del tema del contrabando. El contrabando es históricamente muy grande en Uruguay y hoy en día está llegando a niveles que no se miden, entonces es difícil hablar de niveles, pero la percepción que tenemos y sobre todo el desajuste que hay entre datos oficiales con algunas otras fuentes que miden el consumo formal, que hay una empresa que mide el consumo formal, creo que nos habla de un gran desplazamiento del consumo informal. Entonces, obviamente, eso también pega en el empleo formal, en los seguros de paro y en el litoral es muy claro. Sí, los datos que hacías referencia vos sobre tienda inglesa a nivel del incendio en Punta del Este representaba solo 1.000 y el incremento había sido cerca de 3.000, sí, 4.000. Cerca de 3.000. Por eso creo que hay que también tener en cuenta el tema del litoral, de lo que está pasando en el litoral, donde claramente... El sector citrícola del norte. Sí, yo estoy pensando más en el comercio formal del litoral, que está pasando, no quiero decir el peor momento de su historia, pero no de estar muy lejos. Pero eso es lo que está marcando la baja en el consumo, medida, porque digamos que va a desfasar en el tiempo, como decías. Claro, a ver, el consumo formal e informal, ¿no? Claramente pega el consumo formal. En el comerciante formal, que en el litoral tiene un supermercado, que tiene empleados en planilla, obviamente, la abrumadora cosa que está viniendo por el canal informal, de consumo de uruguayo en Argentina, pero de contrabando, de comerciantes informales, contrabandistas, llamémoslo como quieran, pero de gente que consume en la feria algo que entró por izquierda. De eso estoy hablando, que obviamente eso no paga empleos formales, no paga comercios formales, no paga formalidad. Situación que está agravada, pero no es nueva. Lo hemos hablado acá no sé cuántas veces ya. Estamos llegando tarde con eventuales medidas porque se anuncian reuniones, que se está pensando. No digo que sea fácil, no. Pero estamos llegando tarde con medidas porque, bueno, la situación del litoral tampoco es nueva y tampoco es nueva la agudización de esa situación, ¿no? No. A ver, sí, creo que en ese sentido, así... Hay una tormenta perfecta armada, ¿no? En un país que se volvió estructuralmente más caro que nuestro vecino Argentina. Todos vemos a nuestros conocidos yendo en Buenos Aires, en Argentina, todos los fines de semana, fotos. Bueno, eso es una moneda que en Argentina tiene mucho poder de compra. Un peso uruguayo que en Argentina, un sueldo uruguayo que en Argentina tiene mucho poder de compra. Hay un problema que es estructural acá. Entonces es muy difícil de resolver porque no es, si el dólar valiera en vez de, ahora subí un poquito, en vez de 41, 43, 44, la situación sería básicamente la misma. Porque la diferencia es brutal y se debe a varias cosas. Principalmente un país que es estructuralmente más barato, más pobre que nosotros y después a desajustes muy grandes de ellos sobre todo. Creo que sí, que hay una agenda pendiente, que es una agenda que hemos hablado otra vez mucho más, yo creo que no vinculada al tipo de cambio, sino a la competencia en Uruguay, a que Uruguay sea un país más barato, más pro competencia en Uruguay. Sí, a mí me gustaría que esa agenda tuviera mucho más energía. ¿A corto plazo para, bueno, aliviar la situación de comerciantes del litoral, por ejemplo? La realidad es que medidas a corto plazo, más que esto del combustible y alguna cosa que se pueda hablar de devolución impositiva, había algún tema de tarjeta, de compras electrónicas, son todos parches, no hay una hemorragia acá. Y todos estos pueden ayudar que alguno reduzca un poquito menos, mande un poquito menos al seguro de paro a algún trabajador, pero el problema es estructural. Entonces, creo que sí, creo que hay que... Capaz que mientras tanto se puede hacer algo de eso, pero lamentablemente Uruguay necesita de un país... Siento que siempre vengo y digo lo mismo, pero la verdad es lo que creo, mucho más abierto. Un país para hacer las dimensiones que tiene un país de 3 millones tan cerrado, con tantas barreras arancelarias y pararancelarias, es un problema. Pensemos lo que cuesta comprar la tecnología acá. ¿Por qué tenemos tan protegida en Uruguay la tecnología, las computadoras? En Uruguay no producimos nada de eso. Y así podremos tener decenas de productos que tienen barreras tremendas que para un país chico y que ya tienen una industria muy reducida, o sea, ya pagó el costo de desindustrializarse, es realmente solo encarecer el costo de vida. Entonces, para mí, la agenda verdadera es esa, que claro, no es inmediata, no es efectista, pero es lo único que nos puede en el largo plazo, bueno,
aliviar este problema que es recurrente, como decís, Lorena. Hoy está muy agravado, pero es cíclico, ¿no? En 2017 vimos algo parecido, en 2015 pasaba lo inverso, pero es mucho más común que vayamos de allá a comprar para acá, que vengan de allá a comprar para acá. Retomando lo que tiene que ver con sectores, ¿no? Recién mencionabas el agroexportador, que ya lo sabíamos, había tenido una muy buena temporada. ¿Cuáles son los más rezagados, los más afectados? Y bueno, los más afectados vienen siendo todo lo vinculado todavía a los restaurantes, a los hoteles. ¿Todavía? Sí, claramente, y todo lo que es la hotelería en particular tiene un problema grande y lo va a tener. Y también, Argentina ya no es casi tan importante para Uruguay en materia de exportación de bienes. Le exportamos pocas cosas a Argentina. Con mucho respeto, hay industrias importantes, pero cuantitativamente no es tan significativo. Pero sí Argentina sigue siendo el gran... a que le exportamos turismo. Los argentinos son los grandes turistas en Uruguay. Bueno, faltan por lo menos yo diría que este año, y seguro el que viene, la temporada va a ser mediocre. El sector vinculado al turismo va a tener una temporada mediocre, claro, pareciera que tuvimos este año. ¿Con la llegada de cruceros puede cambiar un poco eso? Seguro que sí, seguro que sí. Pienso, por ejemplo, en Montevideo, todo el sector del mercado del cruceros no consumen hotelería. No, pero restaurantes capaz que sí. Consumen restaurantes, es un turista que está poco tiempo, pero las horas que está consume mucho, gasta mucho por hora, digamos, ayuda. Pero en eso sí, los argentinos son bastante... No es irreemplazable, porque creo que el desafío que tiene Uruguay es justamente ir a buscar a la clase media alta de Chile, que en buena medida ya está viniendo, de Perú, de Brasil, que ya está viniendo. Claro, no es lo mismo, ¿no? Por cercanía y diferentes factores, no es lo mismo. Obviamente nunca... No van a venir en la misma medida los chilenos que tienen que hacer días en auto o tomarse un avión, que alguien de Argentina que agarra el auto y están... Sin duda, pero la clase media, la clase alta argentina va a seguir viniendo porque le gusta. La clase media argentina, que era la que llena Piriápolis, Punta del Este, faltan varios años para que eso pueda... Tiene que normalizarse mucho el tema cambiario para que eso pueda volver a pasar. Uruguay ha demostrado que, bueno, hay cada vez, por suerte, en la región, un poco más lejos, otros sectores que ya tienen sectores con poder adquisitivo alto que pueden venir a financiar un turismo que no es barato en Uruguay, va a ser turismo en Uruguay. Entonces, bueno, hay que destacar. Pero claro, Argentina, como vos muy bien describís, es bastante único lo que nos da en ese sentido y ellos son los sectores más rezagados. Y es muy alineado con uno mira los famosos 3 motores, la inversión está en un nivel muy bueno porque el agro está invirtiendo mucho en maquinaria, en renovación, en equipamiento, por UPM2, evidentemente, también por mucha inversión en edificios de vivienda. Acá, por el centro, uno camina y cada cuadra ve un edificio. La inversión está muy bien, las exportaciones, como decíamos, están muy bien. Y bueno, y el consumo recién llegando al nivel prepandemia. Nuestra expectativa es que el segundo semestre, que creo que en medida con las cláusulas gatillo de julio empezó a pasar, el segundo semestre del año los salarios le ganan la inflación. Y el segundo semestre empiecen a recuperar algo de lo perdido desde el arranque de la pandemia, ¿no? Eso más que nada a nivel estatal, ¿no? Bueno, no solo. Con acuerdos que se llegaron, con la recuperación salarial de los funcionarios del Estado. Pero ¿qué pasa con el sector privado, que es la masa grande, más de la mitad de la yo más que estatal, no estatal, diría como los más regulados y los menos, ¿no? No solo el estatal, porque el estatal sin duda ya tiene garantizado su recuperación, pero la construcción, el sector agropecuario, algún otro que se me escapa, eso seguro que también tienen convenios que les garantizan bastante que van a recuperar todo lo perdido. ¿Moverá la aguja del consumo en general? Yo creo que sí, yo creo que va a empezar al final el consumo privado está muy atado a la masa salarial y creo que eso va a empezar a empujar el consumo que no va a dejar de ser de los 3 motores el que viene más lento como es la tendencia en el mundo, ¿no? Ahí la otra mano que podemos recibir de afuera que complica la ayuda, pero para esto ayuda, es bueno, un afloje de los precios internacionales, ¿no? El petróleo está aflojando, bajó el mes pasado por primera vez, esperamos que este mes vuelva a bajar. La presión sobre los alimentos que tuvimos también va a aflojar un poco. Bueno, eso creo que va a dar una mano en algunos precios que, bueno, ¿Qué expectativa hay de inflación entonces para lo que queda del año? No, la carne bajó, por ejemplo. La carne bajó, la nafta bajó, son bien productos muy vinculados a los precios internacionales que suben con el mundo y bajan con el mundo, ¿no? Nuestra expectativa es que vamos a cerrar en torno al 9%. Una cantidad muy normal para lo que estamos acostumbrados a Uruguay.
Eso va a ser un empate en lo que en términos salariales en el año. Igual está por fuera del rango meta del gobierno. Por fuera del rango meta, y un rango de meta que se puso más exigente ahora y que va a quedar más grande el desfasaje. Un primer semestre con pérdida salarial, un segundo semestre con algo de recuperación salarial. En el global, algo muy parecido a un empate. Pero lo más preocupante de la inflación, creo, en el mundo la inflación hoy es muy alta. Sin embargo, cuando uno mira las expectativas de inflación a 12 meses o a 24 meses en Estados Unidos, ve que convergen rápidamente. Hoy está mal, pero en 12 meses ya los agentes creen que esto va a bajar al 4 o 5. En Uruguay, uno le pregunta a los empresarios, hoy 8 o 9. Dentro de 12 meses, 8 o 9. 24 meses, 8 o 9. Bueno, ahí tenemos un problema. Recién marcabas, bueno, la importancia de la caída del consumo, ¿no? Como parte de uno de esos motores de la economía. ¿Por qué no se pudo cuando creció el PBI, mejoró en general, salvo algunos sectores, la economía? ¿Por qué no se ha podido, digamos, tener esa distribución en los salarios y de ese modo apuntalar también el consumo, que es parte de la pata de esta mesa? Y bueno, una de las la patas verdad, es el drama que ha tenido el mundo entero este. En particular, el mundo entero, uno mira las noticias y en todo el mundo los últimos meses han sido de descontento con los aumentos de precios de los alimentos y de la energía, los gobiernos perdiendo todas las elecciones que se les ponen por delante, ganando las oposiciones de izquierda a derecha, porque las clases populares están enojadas por los aumentos de precios de los productos básicos, y eso ha sido la realidad. Lo que pasó en particular fue que fue un crecimiento... Pero no fue solo la inflación, fue que perdimos salario con la pandemia y no se recuperó... Y los precios ni siguieron siquiera, subiendo. Claro, o sea, sí, no solamente es que hubo una inflación internacional. No, ese es el combo: pandemia, guerra, inflación internacional, y con todo lo que eso tiene que ver. Porque si bien hubo como una propuesta del gobierno, ¿no?, de recuperación salarial, la mitad o un poquito menos de las empresas accedieron a dar ese correctivo, etcétera. ¿Por qué no hubo ahí un impulso para mantener un poco más o cuidar un poco más el consumo? A ver, el tema salarial para 20 y 21 hubo un acuerdo de todo el mundo de que iba a haber pérdida salarial. El acuerdo de las cámaras, de PITS, y ahora, el 22 es como la novedad. No se pierde trabajo, sí se pierde. Exactamente, se priorizó la recuperación del empleo y funcionó. Yo creo que fue una muy buena estrategia porque Uruguay recuperó los niveles de empleo mucho antes que... Digo ahora, en 2022. 2022 pasó esto. 22, la verdad, pensábamos, el plan que estaba escrito era que iba a haber recuperación y el primer semestre no la hubo notoriamente. Yo creo que la implicancia, como te decía, muy internacional, muy exógena. Y en el de apretar a las empresas que no acceden, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque si bien es verdad que hay muchas empresas que les fue muy bien y ya pueden estar dando, y ahí sí creo que hay motivos para apretar y para incentivar a que la recuperación sea más rápido, como hablábamos, hay muchos sectores que todavía están muy mal, en particular los más vinculados al consumo, vinculados al turismo, vinculados al ocio. Esos sectores hay que hilar finito, no es la misma realidad de todas las empresas, pública, privada, pero dentro del sector privado, transable, no transable, vinculado a qué. Hay empresas que están en niveles récord y hay empresas que están ajustando la baja. Entonces, el hilado fino, y creo que en cierta medida la negociación colectiva uruguaya lo permite, tiene cierta sabiduría de que permite por sectores, por rama, bueno, hilar fino va a ser fundamental para apretar donde se puede, disculpas, para apretar donde se puede, pero también para dar aire donde no se puede, para que la recuperación salarial no perjudique el empleo, que todavía estamos 30.000 puestos por arriba de antes de la pandemia, pero 30.000 puestos por debajo del 2014-2015. Veníamos de 5 años de destruir casi 60.000 puestos de trabajo, recuperamos la mitad de eso. O sea, hay muchos uruguayos todavía con problemas de empleo, o sea, tenemos que priorizar, hilar fino, sintonía fina, para empujar la recuperación salarial donde se puede, pero permitir la recuperación del empleo en otros sectores que vienen más lento. Agustín, otro factor o variable que incide claramente a lo que tiene que ver con los precios en nuestro país es el precio del dólar. Charán, estuve mirando por ahí, relojeando algunas proyecciones de, por ejemplo, no le quiero errar, Moody's, por ejemplo. Moody's proyecta un dólar del entorno del 49,20. ¿Para cuándo? ¿Para el año que viene? 49 pesos con 20 centésimos. El dólar en Uruguay, la moneda uruguaya ha sido la que más se apreció. En los 50 lo teníamos, ¿no? Lejísimo. Ya habíamos frenado, sí, claro. Sí, Ya cuando pasamos la barrera de los 40 dijimos, más de ahí no pasa. La moneda uruguaya en todo este proceso fue de las monedas que más se apreció en el mundo. El dólar le ganó al euro, al yen, al yuan, a la libra británica, y el peso le ganó el dólar. El dólar estuvo muy planchado en este país, como en pocos lados. ¿Por qué? Básicamente por lo que empezamos hablando al principio. Una cosecha, un sector agropecuario que le va muy bien, entran muchos dólares a la economía, se plancha el dólar y bueno, eso permite que por lo menos, bueno, que el asalariado en peso vaya a Buenos Aires y haga su ocio también.
Creo que se viene un mundo los próximos meses de dólar más fuerte y a eso apunta Moody's. Yo no me animo y es algo que le reunimos mucho a los economistas a Te lo estimar resumo así. la presión. Fines de 2023, las consultoras Bancos y AFAP ven el dólar 45 pesos con 20 centésimos en agosto, pronosticaban 45,50 en julio y en junio preveían 46 pesos con 10. En mayo 47 y en abril 47,20. El mínimo esperado es de 43 por el Instituto de Economía y el máximo de 49 pesos con 20 centésimos de Moody's Analytics. Y bueno, es el máximo, ¿no? 45 pesos finales 2023, entre un año y pico, dada la inflación que No tiene. está loco. No está loco, no, nada, pero... Pero 49 es... 49 parece ya... El que ya tenga un bastante. pesito ahorrado, entonces que compre dólares. Sí, o que no use los dólares que tiene. Unidades indexadas. En Uruguay estamos muy ilusionados con los dólares. En los últimos 10 años no fue buen negocio ahorrar en dólares. Ahorrar unidades indexadas. Claro, pero acá los autos se compran en dólares, los electrodomésticos se compran en Está bien. dólares, Si los ahorraste viajes unidades se hacen en indexadas, dólares. compraste dólares antes de comprar el auto, pero sí, si querés ahorrar, el consejo simple es ahorrar en lo que pensás gastar. Si pensás comprar, gastar, querés consumir algo que es en una moneda, es mejor ahorrar en eso para no estar descalzado. Pero el dólar viene muy planchado, es esperable que los próximos meses empiece a acelerar, como pasó la jornada de ayer, porque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, está subiendo las tasas, bueno, y eso fortalece el dólar. Agustín, muchas gracias por estos Gracias. minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el economista Agustín Iturralde. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.